Dos personas. Ya, ahí estamos grabando. Bueno, entonces ahora sí, buenos días. Mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercadeo de GBM. Eh, Hoy pues estamos hablando o vamos a hablar sobre un tema de nube, pero la verdad que ya más específico, siempre queremos hablar de esos temas que realmente, como le decía yo ayer a alguien, Eric, que son ya bastante básicos o bastante, no sé si básicos, pero bastante temas que ya tenemos que tenerlos en las empresas, ¿verdad? Que ya tenemos como que irlos implementando porque ya no es algo que podemos prescindir. Y bueno, y hoy vamos a enfocarnos en este disaster recovery. Entonces, si quieres, podemos ir proyectando para empezar a dar inicio. De momento, les voy diciendo a todos nuestros asistentes el día de hoy que tenemos el chat habilitado. Aquí les voy a poner un buenos días a todos, en donde nos pueden escribir, mandar mensajes, comentarios. Si alguno quiere que les habilitemos el audio, también podemos hacerlo. Entonces solo nos lo hacen saber. Pues bueno, como les decía, estamos en este webinar del día de hoy, súper contentos y nos acompaña, así de contento como está en la foto, nos acompaña Eric Urriola, nuestro arquitecto de la unidad que llamamos Managed Services o Servicios Gestionados. Y él de profesión, perdón, es ingeniero en sistemas. Está egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá y posee un posgrado en gerencia de sistemas y una maestría en administración de centros informáticos. A nivel profesional, ha trabajado como consultor en una empresa de almacenamiento de datos, diseñando soluciones y arquitecturas para la continuidad de negocios y recuperación ante desastres, que es lo que vamos a ver hoy. Actualmente es parte de nuestro equipo de GBM como un arquitecto regional de este tema de nube y atiende por ende los 7 países en donde estamos presentes con oficinas comerciales de GBM. Y como parte de su rol también ayuda a múltiples clientes en diversos países en su proceso de adopción de este tema de nube y en todas las modalidades. Apoya también a los clientes en este camino de transformación digital. Así que bueno, como les decía, la verdad que un tema que no podemos ya dejar de ver, dejar de tener en la vista de las empresas. Cada día es más importante, cada día es como les decía, no sé si, perdón, ahí la palabra básica que a veces suena muy, digamos, muy fuerte, pero realmente sí tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ante estos desastres, sea cual sea, que estoy segura que Eric nos va a comentar. Así que, bueno, nada, sin más preámbulo, voy a dejarles a Eric para ya ahora sí no hablar yo. Y bueno, Eric, de nuevo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por aceptar ser el speaker del día de hoy. No, la verdad es que muchísimas gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos los participantes. Esperemos que la presentación y el contenido que les hemos traído sea de valor para ustedes. Acá la idea es que ustedes, igual que nosotros, aprendan un poquito más acerca de este tema, que como bien dice Gaby, realmente anteriormente era una necesidad, hoy en día se ha convertido en una obligación realmente, ¿no? Entonces Tal es cual. algo que toda empresa debe tener en mayor o menor medida y parte de eso vamos a conversar hoy en día como tal, ¿no? Entonces, siéntate abierto, por favor, a hacer preguntas. A mí me encantan las preguntas, de hecho, cuando ustedes participan y hacen cualquier consulta Así de que lo que sea que ahí no se está haya el reto entendido. también, a ver, hacer una buena pregunta, que también se vale, como digo yo, el que el speaker no sepa, Todas. pero voy a averiguarlo y les vamos a mandar la respuesta. Así que súper invitados a hacer Claro. preguntas, a comentar, para que, como digo yo, no sea de una sola vía, sino un webinar de 2 vías. Así que bueno, gracias, Eric, de nuevo. Vale, muchas gracias. Mire, que esta es la agenda, es una agenda bastante concreta, pero que tiene un contenido bastante interesante. Una pequeña introducción para poner nosotros en perspectiva del por qué hablamos un poquito acerca de resiliencia y disaster recovery, porque son dos términos que están bastante asociados entre ellos. ¿Cuál es la visión de nosotros en GBM sobre el tema de disaster recovery? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo atendemos a nuestros clientes? ¿Cómo los ayudamos a que ellos puedan, digamos, transitar de una forma bastante transparente por este mundo del tema de la resiliencia? Voy a hablar un poquito de estrategias de disaster recovery, estrategias de nube pública, pero que muchas están asociadas también a nubes privadas y nubes híbridas, de hecho. Hablarles un poquito de esos modelos en nubes públicas y premisas. Vamos a ver arquitecturas realmente a alto nivel
que ustedes pudieran armar. Obviamente, para eso estamos, para apoyarles a armar ese tipo de arquitecturas y unas recomendaciones finales y si es posible hacer una pequeña demostración dependiendo del tiempo ahí que tengamos. Entramos una consolita en una nube pública y ustedes ven la forma en que se maneja, digamos, en esa nube pública el tema de recuperación ante desastres. Entonces, es bastante concreta, bastante puntual como tal y cualquier duda, como había dicho, por favor, con muchísimo gusto. Un primer mensaje. Este es un primer mensaje que les he traído. Este es el señor Werner Vogels, que es el CTO de Amazon.com. De Amazon.com, que casualmente hoy están en estos días en los Amazon Days, así que están recibiendo cualquier cantidad de transacciones de compras como tal. Y él lo que plantea es, todo falla todo el tiempo. Y esa es una realidad. Nosotros no podemos saber realmente en qué momento vamos a tener una falla dentro, digamos, de nuestros data centers como tal. No sabemos qué elementos pudiera llegar a fallar y de hecho ni siquiera podemos predecir temas de desastres naturales. Son muchísimo más complejos poder saber en qué momento puede ocurrir. Entonces, debemos estar siempre preparados, debemos tener las herramientas adecuadas para los componentes adecuados dentro de nuestra organización para poder, digamos, seguir operando en caso de que algo suceda. Seguir operando a los niveles deseados, niveles óptimos. Tal vez no son los mismos niveles iniciales de nuestro sitio primario. Todo dependerá de la carga de trabajo y la criticidad de la misma. Y es parte de lo que vamos a estar viendo acá. Entonces, quise traer este mensaje por eso, ¿no? Porque es una empresa muy grande, una empresa transnacional que opera 24/7, que tiene cualquier cantidad de medios y ellos lo plantean de esa forma, siempre lo han visto de esa manera y sus diseños a nivel de sus sistemas y hoy en día, obviamente, en AWS también están pensados de esa forma, ¿no? Ahora, hablemos un poquito sobre el impacto de la resiliencia o el tema de la recuperación ante desastre dentro de los negocios. Y hablemos un poquito de números, hablemos de hechos que han ocurrido, de hecho, ¿no? Entonces estamos acá trayendo, digamos, temas puntuales y temas reales. Una plataforma de comunidad global que tuvo, digamos, un crash hace un tiempo, perdió 8.2 millones en ganancias. Esto es una noticia, digamos, sabida desde el año pasado. Cada application downtime que tiene una empresa en promedio le puede costar en totales entre 500,000 a $1,000,000 por año. Esto para las empresas que están dentro de la lista de Fortune 1000. Entonces, son números grandes, son números que asustan. Dentro de los territorios también ocurren ese tipo de desastres. Una aerolínea, por ejemplo, estadounidense, que era líder o que es líder en el mercado, perdió más de 150 millones en ganancias debido a una interrupción corta en sus sistemas como tal. Obviamente estamos hablando de los sistemas de etiqueteo de vuelos, etcétera. Entonces, obviamente, eso es 24/7 y siempre se está consultando. Y el 76% de las compañías han tenido un outage que han requerido que se active su plan de recuperación de desastre. Aquí no estamos hablando de si fue exitoso la activación, sino de que ocurrió un desastre de una u otra manera. Entonces tuvieron que recurrir a ese, digamos, esa activación como tal. Acá es importante que las organizaciones cambiemos a veces ese pequeño chip en el que vemos contar con un sitio de disaster recovery como un gasto. Realmente no es un gasto. Contar con ese sitio es necesario para evitar pérdidas y mucho más allá incrementar el margen de ganancia que tenemos dentro de nuestra organización. Si es bueno o es necesario medir cuánto nos cuesta tener un fuera de servicio en un sistema crítico, sería ideal contar eso como un número, porque eso, digamos, es el que nos va a ayudar a nosotros a definir qué tanto necesitamos invertir en la recuperación de desastres como tal. Otra cosa, y que es un intangible normalmente en este tipo de escenarios, es que los clientes siempre solicitan que los sistemas estén siempre encendidos, siempre disponibles. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos querido entrar en nuestra banca en línea, tal vez en un horario que normalmente los bancos no trabajan? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido hacer una compra, activar una tarjeta de celular a través, digamos, de un sitio web, hacer cualquier evento en cualquier sitio? Ya los sistemas deben ser 24/7 y deben estar siempre disponibles y deben ser diseñados para poder seguir operando en caso de que algún componente falle. Y digamos, es parte de lo que vamos a estar viendo en este momento. Otro tema importante son las partes regulatorias. Muchas entidades o muchas organizaciones hoy en día son reguladas y al tener una regulación
se les exige contar con un sitio de disaster recovery y mucho más allá, contar con planes de recuperación e inclusive hacer pruebas de recuperación ante desastres al año. Entonces, ya no solamente estamos hablando de ganancias o pérdidas en caso de que no tengamos algo, también hablamos de la imagen ante los clientes. Cuando un cliente entra a un sistema y ve que no está disponible, de repente se siente intranquilo, inconforme. ¿Será que es la organización adecuada con la que debo estar trabajando? Y por último, el tema de lo que son las regulaciones, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso. Ahora, la mayoría de las veces siempre estamos pensando que las interrupciones pueden ser por eventos naturales, desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, pero la gran realidad es que la mayoría de esas interrupciones no tienen nada que ver con desastres naturales. De hecho, aquí tengo una estadística bastante actual del año pasado, una encuesta que hace Forrester. El 37% se debe a daños de hardware. El hardware se daña, son componentes electrónicos. Por más que los tengamos con mantenimientos, garantías, sobre todo los discos, que son partes móviles, tienden a dañarse. Entonces, es necesario contar con planes de recuperación o de continuidad de negocios en caso de que el hardware falle. Está tomando más relevancia y está sucediendo mucho en nuestros territorios. Nosotros lo hemos estado notando con nuestros clientes, el tema de los ciberataques. Cada vez se dan más y más, cada vez clientes vienen más hacia donde nosotros con la necesidad de cómo puedo protegerme en caso de tener un ataque cibernético. Esto tiene muchas aristas y un sitio de disaster recovery ayuda, sin embargo es un componente más de una cadena que deberíamos tener para poder prevenir que eso llegase a ocurrir, ¿no? Entonces, pero sí es importante contar también con eso. Los daños eléctricos también suceden, los data centers normalmente sí están muy bien resguardados, tienen plantas eléctricas, etcétera, pero todos esos data centers dependen de la infraestructura eléctrica que está a su alrededor. Si ustedes han pasado por un centro de datos por fuera, son los mismos postes de luz eléctrica que utilizan, digamos, las compañías para transmitir energía eléctrica. Entonces, un daño como pues, un choque de un camión en uno de esos postes puede afectar directamente el centro de datos, que va a operar obviamente con plantas eléctricas UPS durante cierto tiempo, pero dependiendo de qué tan grande sea el evento, pudiera llegar a afectarnos y tal vez haya que hacer un failover hacia otro sitio. Y por último, el tema de daños en la red. Estamos hablando de la red de los datos como tal y normalmente sucede por algún componente, algún router, algún switch que se daña, no tiene redundancia, alguna instalación nueva que genera algún conflicto como tal. Eso en menor medida, pero también ocurre. Entonces, estos son, digamos, normalmente cómo suceden como tal. Ahora, hablemos un poquito cómo es nuestra visión en GBM, cómo nosotros lo vemos, cómo apoyamos a nuestros clientes en este tipo de necesidades. Lo primero, mencionarles es que nosotros vemos el mundo como un mundo híbrido. GBM está muy consciente que el 100% de las cargas no pueden ir a una nube pública. Es decir, van a haber cosas que necesitan estar dentro de centros de datos en los países, ya sean centros de datos de los clientes o un centro de datos de un tercero. ¿Cómo vemos también esto? Que las nubes van a estar interconectadas entre ellas. Es decir, un cliente en el futuro va a consumir recursos de distintas nubes públicas. Y es por eso que GBM tiene alianzas o representamos las 4 nubes principales públicas que existen hoy en día en el mercado, que son IBM Cloud, Azure, AWS y Google Cloud. ¿Okay? Todas nosotros las representamos y en todas podemos arquitectar y colocar cargas de trabajo y de hecho lo hemos hecho así con muchos clientes. Adicional a eso, contamos con data centers en todos los países de GBM, en donde tenemos nosotros normalmente presencia. Esos data centers están interconectados entre ellos a través de una red de alta velocidad. O sea, es decir, yo puedo colocar cargas de trabajo de disaster recovery de un cliente en Panamá que el cliente está en Guatemala. De hecho, tenemos casos así. Tenemos clientes de Guatemala que su disaster recovery es en Panamá. Tenemos clientes de Dominicana que su disaster recovery es en Panamá, por ejemplo, porque o sea, no utilizan nube pública por X o Y motivo como tal dentro de la organización. Entonces, eso podemos hacerlo también y de hecho lo hacemos. ¿Y qué otra cosa hacemos? Interconectamos también a las nubes públicas a través de un enlace directo a cada una de ellas. Es decir, si yo tengo clientes que necesitan o tienen cargas de trabajo ejecutándose en una nube pública, por ejemplo, como AWS o Azure,
yo interconecto a través de mis centros de datos directamente esas nubes públicas. Y el cliente no tiene que tirar un enlace directo, que en el caso de H se llama ExpressRoute o un Direct Connect en AWS, por ejemplo, hacia esas nubes públicas. Puede pasar por mi centro de datos y llega hacia allá. Entonces, el mensaje es, el mundo es híbrido, nosotros lo vemos así, sabemos que el 100% de cargas no se pueden ir a las nubes públicas. Muchos fabricantes de nubes públicas son lo que buscan, que el 100% de cargas estén ahí arriba, pero la realidad es que no es así. Hay cosas que se necesitan quedar en tierra y sabemos que el mundo va a interconectarse o las nubes públicas deben estar interconectadas entre ellos por ciertas necesidades de negocio. Ahora, ¿cómo atacamos eso nosotros en GBM? Porque suena complejo de hacer, ¿no? Y realmente tiene su grado, digamos, de experiencia que hay que tener. Lo primero es, ayudamos a los clientes a través de un assessment que se llama Cloud Adoption Framework, que utilizamos para saber de qué forma diseñamos estos landing zone para que la nube pública se adapte y se integre de forma más transparente, digamos, a lo que posee el cliente dentro de las premisas. Eh, Vamos un poquito más allá. Nosotros no solamente diseñamos, orquestamos, digamos, la utilización de la nube pública en cada uno de los clientes, sino que acompañamos al cliente en su operación del día a día a través de una unidad que se conoce como Managed Services, en la que yo formo parte. Es decir, no solamente entramos y los ayudamos a implementar el disaster recovery, por ejemplo, en una nube pública y los dejamos solos, sino que los acompañamos a ustedes en esa operación de día a día e inclusive si ustedes necesitan algún tipo de adecuación, nosotros los apoyamos en esa adecuación. O sea, es decir, a través de un contrato de servicios de largo término, de larga plaza. Cuestión de que ustedes, seguramente en las industrias que están, se puedan dedicar específicamente a lo que genera valor para su negocio, más que estar operando tecnología. Y nos dejan a nosotros, digamos, esa parte como tal, ¿no? O ser su brazo experto en este tipo de operaciones. Por poner otro ejemplo, también de uno de esos assessments que nosotros hacemos con muchos clientes. Anteriormente el que mencionaba era un cliente que no tiene, digamos, nada en nube pública, lo ayudamos a iniciar como tal o queremos implementarle un disaster recovery en la nube. Esto es un cliente que ya está operando, que ya inclusive pudiera tener un sitio de recuperación ante desastre. Nosotros lo podemos apoyar a través de un assessment que es el IT Resiliency Health Check, que este assessment lo que busca o lo que trae acá, que lo hace una unidad muy especializada en temas de tecnología y temas de continuidad de negocio, lo que busca es ver el cumplimiento, digamos, de todos los aspectos de la norma ISO 27031, que está pensada en la seguridad de la tecnología de la información y las prácticas de recuperación y continuidad de negocio. Esto no solamente es desde el punto de vista de TI, como ustedes ven acá, solamente desde el punto de vista tecnológico, se habla también desde el punto de vista de personas, procesos, proveedores, datos, todo, se analiza completamente el entorno, digamos, dentro del cliente. O sea, no solamente estamos analizando tecnología. Por eso decía que es una unidad muy especializada, digamos, en ese tema. Al hacer esta SEMA, lo que buscamos es obviamente que se prevengan los incidentes, si hay algún incidente que se detecte de forma oportuna y apoyarlos en saber de qué manera pueden tener, digamos, una mejor respuesta, recuperación y la mejora continua de esos planes de continuidad de negocios. Que muchas veces cuando hablamos con clientes, sí nos indican los planes de continuidad de negocios existen, están ahí, pero están desactualizados porque hace muchísimo tiempo que no se refrescan. La idea con esto es que se haga ese análisis, ver que ustedes están cumpliendo con lo que se prometió a la organización y de no ser así, cuáles son, digamos, los aspectos y la mejora continua que hay que realizar. Ahora, hablemos un poquito de cuáles son esos principales retos y ya entrando un poquito más en materia que vemos nosotros con nuestros clientes en el tema de recuperación ante desastres. Muy asociado al tema tradicional de nubes privadas o temas en premisas, ya sea que lo tienen operando con un data center de un tercero o lo tienen operando, digamos, con un data center propio, son el tema de los altos costos de recursos que están sin uso y están duplicados. Es una realidad que nosotros como clientes a veces contamos con un data center local en premisas que tiene una infraestructura X y para poder tener un sitio de disaster recovery, ya sea con un proveedor de hosting, de colocation, necesito contar con esa misma infraestructura,
muchas veces repetida al 100% en otro sitio. Y eso está simplemente ahí esperando que ocurra el desastre para poder hacer, digamos, un failover hacia allá. Algunas veces ciertos clientes le sacan algo de valor utilizando ese entorno para un entorno de desarrollos, algunas veces lo utilizan para sacar reportes y respaldos, pero la realidad es que el costo de mantener esa infraestructura es alto. Pagamos soporte por esa infraestructura segunda y no se está utilizando hasta que ocurre el desastre. Entonces, hay temas inherentes en eso. Lo otro que nos topamos son el tema de infraestructura y sistemas operativos distintos y diversos. Muchas veces queremos tener un sitio de recuperación y resulta que cuando adquirimos el hardware hace 3 años, que es el que está en sitio primario, resulta que ya ese mismo hardware no existe en el sitio de disaster recovery. Si no contamos con un ambiente, por ejemplo, de virtualización, se vuelve complejo el poder contar con ese segundo data center y que sea, digamos, estándar. Entonces, ese es otro, digamos, de los retos que muchas veces vemos. En esa misma línea también, a veces hay clientes que están muy amarrados con ciertos fabricantes de base de datos, de sistemas operativos, que muchas veces son complejos, digamos, de poder arquitectar en un segundo data center, si no es que compro otra licencia adicional del mismo motor de base de datos, por ejemplo. Entonces, también eso sucede como tal. Otra cosa es que no se logran los RPOs y RTOs comprometidos y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de qué es un RPO y qué es un RTO y qué RPO y RTO debo comprometer en la organización. De hecho, eso es importante también conocerlo, pero muchas veces eso es lo que sucede, que cuando llegamos decimos, mira, no estamos cumpliendo lo que se prometió, digamos, a la unidad de negocios dentro de la organización. Otro tema es que las cargas de trabajo cambian continuamente, es decir, incorporamos nuevos componentes en la infraestructura, es decir, que hay que estar haciendo modificaciones nuevamente sobre mi estrategia de disaster recovery, o si crezco mi data center primario para poder albergar más recursos, tengo que pensar también en crecer el data center secundario, lo cual va asociado también al tema de costos. Otro tema es que las pruebas de disaster recovery muchas veces no se realizan porque tienen un costo muy elevado y a veces son hasta disruptivas, inclusive. Para poder habilitar ese segundo sitio, eh, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo dentro de la organización del personal e inclusive para poder probar que realmente los componentes funcionan, toma algo, digamos, de tiempo y tiende a ser disruptivo como tal. Lo otro son las diversas procesos y herramientas de réplica con las que organizaciones a veces pueden contar. Toda la vida hemos manejado X herramienta y queremos seguir manejando esa misma herramienta, lo cual a veces es bastante complicado de hacer, digamos, en otros escenarios diferentes si no cuento con el mismo componente en el sitio destino. Y por último, el tema de la escalabilidad como tal cuando varía mi data center primario. O sea, es decir, crezco el primario, el secundario tiene que crecer también de la misma manera. Hablemos un poquito entonces a más detalle del famoso RPO y RTO. Y esto es algo con lo que nosotros siempre nos topamos en estas conversaciones con clientes. Y aquí bien honesto, porque muchas veces le pregunto a los clientes, ¿cuál es el RPO y el RTO esperado? Cero. Tiene que ser cero. No puedo perder datos y tiene que estar inmediatamente activo. Ok, chévere. Si se puede, podemos tratar de que sea near cero, pero entre más cercano estamos aquí, donde ocurre el desastre, más costoso es, o sea, más costo alto, el costo de implementarlo es mucho más alto como tal. Entonces, habrá cargas de trabajo que ameriten eso, que mi RPO sea cero y mi RTO sea cero, pero habrá cargas de trabajo que no es así, que de hecho inclusive pudieran estar activo, pasivo normalmente y no es necesario inclusive que se active nada. Vamos a explicar un poquito de eso. Entonces, el RPO es qué tanta data yo estoy dispuesto a perder y a mí no me gusta hablar qué tanta data estoy dispuesto a perder, pues realmente no es que pierdo datos, sino qué tanta data puedo regenerar. Es decir, porque puede suceder que dependiendo de la forma que yo opero con mi organización, si es cierto, yo repliqué, por ejemplo, hoy a las 8 de la mañana y el desastre acaba de ocurrir a las 10:30, pero resulta que para mí regenerar esa información en ese interín de tiempo no es tan costoso como tal y la puedo tener. No perdí el dato como tal, sino que simplemente tuvo que hacer algún proceso para poder regenerarla. Hay obviamente entornos en los que el dato no se puede perder. Por ejemplo, un entorno bancario,
seguramente van a querer que esto esté replicado casi que al instante, porque son transacciones. Habrá otros escenarios en los que no interesa que esa data, digamos, se pueda regenerar como tal. ¿Ok? Entonces el RPO siempre es qué tanta data estoy dispuesto a poder perder como tal dentro del tiempo. El RTO, que es el tiempo en que yo, desde que ocurrió el desastre, mi sitio de contingencia está activo nuevamente para operar. Y aquí esto es también un término y un punto bastante delicado, porque muchas veces tecnológicamente estamos listos para empezar a operar, pero resulta que hay otros componentes adicionales, usuarios que tienen que switcharse, digamos, su aplicación hacia otro sitio, DNS que hay que actualizar, etcétera, por ejemplo. Entonces mi infraestructura ya está lista para recibir, pero resulta que todavía no está recibiendo transacciones. Entonces hay que tener mucho cuidado como tal, como con esta parte. Entonces, el RTO está más asociado al fuera de servicio. ¿Qué tanto tiempo mi sistema puede estar offline antes de volver a empezar a operar como tal? Entonces, estos son dos puntos muy importantes y es súper necesario saber por cada tipo de aplicación estos valores. De hecho, nosotros a veces hacemos inclusive una gráfica cuando podemos determinar el costo de fuera de servicio y el costo de los datos con el costo de la infraestructura. Normalmente son unas gráficas que tienen una subida y otra bajada, y donde se cruzan es el punto ideal para definir mi RTO o mi RPO. En ese punto donde está el cruce, porque hay un balance entre el costo, digamos, de poder perder información, que mi sistema esté fuera de servicio, y el costo de implementar un disaster recovery. Entonces, todo lo que se haga antes de ese tiempo es una ganancia. Acá el importante del mensaje es eso, ¿no? Que eso hay que determinarlo. Si en algún momento les toca hablar conmigo, yo les hago una pregunta de esto, seguramente ya con esta información van a poder decir, bueno, no es cero realmente, esta aplicación puede estar 4 horas fuera de servicio, por ejemplo. Ahora, hablemos un poquito de nube. ¿Por qué el disaster recovery y la nube son muy buenos y están muy bien asociados? Lo primero, y no es que siempre realmente que es así, ¿no? Hay también sus ventajas de premisa, by the way. Ahí les comento un poquito. Lo primero es porque el tema en premisas del cliente implica una inversión de CAPEX. O sea, es decir, necesitamos comprar infraestructura para poder tener ese sitio de disaster recovery. O sea, que hay un costo inicial bastante importante para poder tener ese sitio de DR. En cambio, en la nube pública, y las nubes públicas funcionan así, funcionan pago por uso. O sea, es decir, si yo tengo un recurso que aprovisiono, en ese momento facturo. Si tengo un recurso que es solamente, por ejemplo, data que estoy recibiendo una réplica, pero la máquina virtual que la va a utilizar no está activa, no estoy consumiendo como tal eso. Entonces simplemente voy a pagar por lo que consumo. Esa es una, digamos, una ventaja como tal. El otro es el tiempo y el costo a nivel de escala de tiempo. Muchas veces cuando hacemos, y yo trabajé mucho en banca en mis vidas pasadas, nosotros adquiríamos infraestructura pensando a 3 años, inclusive a 5 años. O sea, es decir, yo compraba hoy lo que iba a consumir en 3 o 5 años, pero estoy pagando hoy por esa infraestructura que voy a utilizar posiblemente al final de ese tiempo. En el caso, digamos, de nube pública, eso no sucede por el tema de lo que mencionaba de pago por uso. Lo otro es la carga operativa. Cuando yo cuento con un sitio propio de disaster recovery en mis premisas, yo necesito administrar toda esa infraestructura, componentes electrónicos, energía, enfriamiento, etcétera. Tengo que tener administradores que manejen esa infraestructura como tal. En el caso de nube pública, si bien es cierto, necesito administrar los componentes, las máquinas, las bases de datos, la plataforma, yo me desentiendo completamente de toda la parte mecánica como tal e inclusive a nivel de hardware. A mí no me interesa eso porque la nube pública se encarga de esa parte. Una ventaja que tiene el sitio en premisas es que yo tengo mayor control sobre los datos y la infraestructura. Las nubes públicas, si bien es cierto, admiten una gran y una amplia gama de distintos sistemas operativos, bases de datos, virtualizadores, etcétera, tienen también sus matrices de compatibilidad. O sea, es decir, yo soy compatible con tales y cuales componentes. Para poner un ejemplo bastante puntual y real, que hemos visto bastante.
tenemos sistemas operativos que ya están obsoletos y fuera de servicio. 2003, por ejemplo. Y créanme que hay clientes que todavía utilizan Windows 2003. Y son aplicaciones que desarrolló un tercero a los cuales ellos no tienen el código fuente y actualizarla le va a costar un periodo de tiempo bastante largo o les está costando un periodo de tiempo bastante largo. Sin embargo, necesitan hacer una réplica de eso, digamos, en otro centro de datos. Hacer eso, por ejemplo, en una nube pública es posible, pero es muy complejo. Entonces, en ese escenario, ahí, al tener un mayor control sobre los datos y la infraestructura, yo podría utilizar una en premisas para hacerlo. Entonces, hay distintos escenarios. El mensaje es que, bueno, la nube pública para Disaster Recovery es muy buena, hay que hacer los análisis y hay que hacer las revisiones pertinentes. Como les había mencionado GBM, nosotros el mundo lo vemos híbrido, o sea, no lo vemos 100% nube pública. Ahora, hablemos un poquito de estrategias de disaster recovery en la nube. Y estas estrategias que están acá, si bien es cierto, son en la nube, también aplican en alguna medida en temas de premisas. La primera, y yo creo que es la más económica, es la de backup and restore. Sigue siendo una estrategia funcional para disaster recovery, sigue siendo una estrategia que se puede utilizar en ciertas cargas de trabajo que no sean muy críticas, y funciona de forma eficiente. El RPO acá obviamente va a ser inclusive horas y el RTO pudiera ser días y como tal, horas o días, dependiendo de si tengo la cinta, tengo la infraestructura para restaurar, etcétera. ¿Ok? Y el costo es muy, muy bajo. Acá no es que significa que esto vale 2 veces ni 3 veces más que esta, no, es nada más para decir que el costo de este es más bajo. El siguiente escenario es un escenario que se llama Pilot Light. Ese es un escenario que utiliza mucho AWS, en el cual se aprovisiona, digamos, una copia de la infraestructura y de la carga de trabajo como tal en un sitio de recuperación o en una zona de recuperación. Y ahora vamos a hablar un poquito también de las zonas de recuperación. Los datos son replicados a ese componente como tal. Y una vez ocurre, digamos, la necesidad de habilitarlo, ya yo tengo los datos ahí en caliente y simplemente lo que tengo que hacer es habilitar infraestructura como tal. O sea, es decir, tengo una copia de los datos asociados a ese componente y ese componente está básicamente sin existencia, no existe el componente y lo activo o lo creo al momento que yo necesito disponer, digamos, de ese sitio de DR. Este es el mecanismo que utilizan, si bien es cierto, AWS lo llama de esta forma, Pilot Light, es el mecanismo que utilizan la mayoría de las herramientas de replicación, por ejemplo, como Certo, como Bing, etc. Cuando ustedes utilizan esas herramientas, él replica la data, no replica la infraestructura, sino la metadata de esa infraestructura. Es decir, esta data corresponde a un servidor de estas características. Y una vez ocurre el desastre, se activa y se crea ese servidor y utiliza la data que ya está replicada. Entonces, como les mencioné, no es que solamente lo utilizan en nube pública, sino que también hay mecanismos de premisas que lo tienen. Obviamente aquí el RPO estamos hablando de minutos y el RTO de horas. Va a depender, obviamente, de qué tanta infraestructura yo necesito habilitar y qué tan secuencial tiene que ser. Si puede ser todo en paralelo, obviamente se habilita muy rápido. Si tiene que ser secuencialmente, puede tomar horas y muchas horas, de hecho, dependiendo de qué tanta data tengo. Y el costo de esto es un poquito mayor, pero no tanto, digamos, como el siguiente caso. El siguiente caso es un warm standby. En el warm standby, básicamente lo que tenemos es una versión de la infraestructura del otro lado, donde estoy replicando. Ella está ahí, pero está inoperante, no está activa como tal. Los datos pudieran estar replicados a nivel de minutos y el RTO normalmente habilitarlo tiende a ser minutos. Ahí imagínense en ese escenario en que tenemos un servidor origen en el sitio primario, un servidor destino en el sitio alterno, puede ser nube pública los dos o puede ser una combinación de premisas y nube pública. Y ese servidor está activo, simplemente que no está recibiendo transacciones, ya sea porque, digamos, mi DNS no le está enviando transacciones, o ya sea porque lo tengo apagado, o ya sea porque tengo un sistema de alta disponibilidad que no lo habilita. ¿Ok? Entonces ahí el costo es obviamente mayor porque tengo duplicidad de componentes que están funcionando, pero puedo responder rápidamente o reponerme rápidamente en caso de falla. Y el último, que es el que se utiliza cuando necesitamos, digamos, tener casi que todo en tiempo real, es el modo activo-activo. En el modo activo-activo, lo que se hace es un balanceo de cargas entre dos data centers diferentes. Tengo dos data centers distintos que se ven como si fueran un único centro de datos
y la transaccionalidad se envía a ambos dependiendo, digamos, de como tal. Si hay una caída de un centro de datos de esos, simplemente lo que se hace es que se manda toda la información al otro y se sigue operando y no hay realmente un fuera de servicio como tal. El costo de habilitar algo como esto es muchísimo más alto. Puede inclusive hacerse dentro, digamos, de las de premisas como tal. Se va a necesitar, por ejemplo, como temas de fibra oscura, un manejador de base de datos que pueda manejar, por ejemplo, dos sitios distintos y que se vean como un único sitio, una sola base de datos. En nube pública hay formas de hacerlos también, utilizando ciertos manejadores de base de datos que permiten hacer eso. Igual al final les presento una arquitectura de ese tema. Aquí Gaby iba a hacer una pausa, no sé si había alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, no, Creo, continuamos creo entonces. que Gaby tiene unos problemitas ahí con el micrófono. Ok. Tenemos una pregunta de Cindy Agüero. Dice, ¿cómo se protegen los datos de diferentes clientes en los centros de datos? Mira, puedes hacer distintas cosas. Obviamente, lo que habíamos hablado de los distintos escenarios estos que habíamos mencionado acá atrás. ¿Ok? La data como tal de un cliente, obviamente está en una base de datos, está en un archivo, está etcétera, como lo quieras manejar. Dependiendo de lo sensitivo que sean esos datos, tú los puedes reproteger a través de backups o los puedes proteger a través de, por ejemplo, mantener una base de datos en modelo activo-activo en un data center distante. Entonces, puedes utilizar cualquiera de estos escenarios y modelos o estrategias de recuperación de desastres como tal. Va a depender del dato, donde lo tienes, si es un file server, si es una base de datos, etcétera. Entonces, pero estas son, digamos, las estrategias que podrías utilizar en ese escenario. Ok. Cindy también nos pregunta, ¿qué estrategia recomiendas a las empresas para lograr un balance entre las inversiones para proteger el activo más importante de la organización y el consumo energético incremental en los data centers desde un punto de vista de gestión de riesgo climático? Sí, excelente pregunta. Es algo que ha tomado mucha relevancia y que es una de las ventajas también del tema de nube pública. La mayoría de los data centers de los grandes hyperscalers de nube pública están ya pensados para tener una huella baja de carbono. En algunos casos, inclusive, están pensando en tener huella cero de carbono. Yo no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, Azure estuvo explorando el tener, y suena bien extraño, pero tener data centers sumergidos en el mar para reducir el tema o casi que eliminar el tema de enfriamiento dentro de los centros de datos. Ellos han estado haciendo pruebas de ese tipo. Entonces son temas que ellos están viendo y están utilizando. Si nosotros lo queremos hacer en nuestros data centers, en nuestras premisas, nuestra inversión va a tener que ser mucho mayor. O sea, vamos a tener que contar con un centro de datos seguramente verde que utilice energía solar, que utilice, por ejemplo, el enfriamiento en los sitios que son bastante fríos, utilicen enfriamiento exterior, no solamente, digamos, equipos de enfriamiento como tal. Entonces, yo utilizaría mucho, si estamos pensando en ese escenario, utilizaría mucho y pensaría mucho en el tema de las nubes públicas. Por eso que les menciono y porque, como les había indicado, solamente los recursos se activan a medida que se necesitan. O sea que realmente la data va a estar ahí, pero poder contar, digamos, con una infraestructura para seguir operando no es necesario activarla hasta que se necesite como tal. Entonces, mi huella de carbono ahí tiende a disminuir. Ok. Pero sí, buenísima pregunta, muchas gracias. Perfecto. Cindy, nos contás si quedaron claras y resueltas las consultas. Entonces, podemos seguir, don Eric. Muchas gracias. Listo, cómo no, gracias a ustedes. Miren, este es otro escenario pensado más bien en la nube pública de Azure. Sin embargo, aplica, digamos, para bastantes nubes públicas, porque es un tema que casi todas lo diseñan de la misma forma. Entonces, veamos un poquito este tema de cómo manejan el tema de escenario en nubes públicas. Esto que ven acá más oscuro, o que se ve un poquito más nublado, es qué tanto es el radio de alcance en el caso de una falla, en el caso de que un componente falle. Por ejemplo, en este primer escenario, yo tengo una sola máquina virtual, ese es mi único punto de falla. O sea, si esa máquina falla, todo se afecta completamente. En el segundo escenario, si yo tengo, digamos, un fallo de hardware, seguramente el data center completo se va a ver afectado.
Si tengo una interrupción de energía y tengo dos centros de datos y uno de esos se ve afectado, solamente voy a afectar, digamos, este componente y en el caso, digamos, de un desastre natural, como tal, pudiera inclusive afectar una región completa o una zona dentro de una región. Cuando, cuando hablamos de regiones y zonas en nubes públicas, una zona está compuesta por dos o más centros de datos y una región está compuesta por tres zonas como tal, como máximo, ¿no? Pueden ser dos o pueden ser tres, dependiendo de la nube pública como tal. O sea, es decir, en este escenario, donde hablamos de región, y vamos a ponerle nombre, la región de Virginia del Norte está compuesta por tres zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad normalmente está compuesta por tres centros de datos que andan como un orden de los 30 a 40 kilómetros de distancia de cada uno. O sea, es decir, el nivel de redundancia que tenemos aquí es bastante grande. Contamos con mucha infraestructura y podemos inclusive utilizar y que nuestras cargas de trabajo estén en distintos de esos componentes. A nivel de los datos, y era parte de lo que preguntaba Cindy hace un momento, hay distintos mecanismos o distintas cosas que pueden suceder, ya sea como pérdida de data accidental, porque alguien entró sin querer y eliminó alguna información. Eso obviamente puede afectar estos componentes así. Corrupción de datos, es decir, un delete en la base de datos de origen se va a replicar también a la base de datos destino. Ransomware. El ransomware tiene sus aristas y como les había mencionado al inicio, el tema de ciberseguridad es la réplica de datos es uno de los mecanismos que ayuda, no es el mecanismo que va a solucionar el tema de un posible ransomware. ¿No? Debemos contar con otros mecanismos adicionales para hacerlo que el equipo de ciberseguridad de GBM obviamente les pueda apoyar mucho también con esos mecanismos adicionales. ¿no? Y al final, un tema de un administrador que quiera hacer estragos o dañar alguna infraestructura también pudiera llegar a afectar como tal esos datos. Ahora, veamos cómo mejoramos la disponibilidad en estos escenarios. En el primer escenario, por ejemplo, en nube pública de Azure, ellos utilizan algo que se llama Premium Storage, o sea, es decir, un almacenamiento especial que tiene un costo obviamente ligeramente mayor que los almacenamientos tradicionales, que va a permitir que a pesar de que yo tenga una única VM, esa VM pueda seguir operando de forma rápida o mi RTO sea más cercano a cero si algo sucede. Ahora, la data, ¿cómo se protege? Me dirán ustedes, por si eso está dentro de un solo centro de datos, porque este almacenamiento tiene tres copias de la información en una zona geográfica como tal. O sea, es decir, contamos con tres copias de la data replicada y eso lo maneja automáticamente, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de Azure. Entonces, si se me daña mi máquina virtual, por X o Y motivo, yo simplemente puedo crear una segunda máquina y le atacho este storage. Y simplemente sigo operando. Y si algo sucede en un data center, esa data está replicada en otro data center cercano. Entonces, puedo seguir operando también. En el segundo escenario, por ejemplo, si yo tengo por un único data center en el cual yo estoy implementando mi infraestructura, ellos, y esto lo hacen varias nubes públicas, manejan algo que se llama sets de disponibilidad. Esto no es que tengo, digamos, dos centros de datos, sino que tengo infraestructura redundante dentro de mi único centro de datos. Para ponerle un nombre sencillo, alta disponibilidad. O sea, tengo un ambiente, por ejemplo, de virtualización que está desplegado en distintos racks dentro de mi centro de datos. Y seguramente estos racks están aislados uno de otro a nivel energético, a nivel de networking, etcétera. Para poder, digamos, si hay que hacer algún tipo de mantenimiento aquí, la máquina virtual simplemente se mueve al otro. Y es mucho lo que hacemos dentro de nuestro centro de datos como tal también, en premisas. En el caso de lo que había mencionado, que teníamos una zona compuesta por data center, ahí desplegamos lo que son las zonas de disponibilidad. Es decir, yo tengo tres data centers que se comportan como si fueran uno solo y se comunican en una red de alta velocidad entre ellos con latencias súper bajas. Y yo puedo desplegar, por ejemplo, un ambiente que tiene, vamos a poner tres capas, web, por ejemplo, aplicación y base de datos. Yo puedo hacer que mi capa de web y de aplicación esté viviendo aquí, aquí y aquí al mismo tiempo. Cuestión de que si me llega una petición y este centro de datos que está aquí o esta zona falla, simplemente la petición se dirige hacia la otra y sigo operando como tal.
O sea, no he replicado nada, simplemente está en ese modelo activo-pasivo, y lo que hago es que envío mi transacción hacia acá y sigo operando sin problemas. Y por último, ya cuando quiero implementar algo que sea altamente redundante, yo lo que puedo hacer es una réplica entre distintas regiones. O sea, es decir, tengo mi región 1 y mi región 2. Esta región 1 tiene zonas de disponibilidad, esta región 2 seguramente también tiene zonas de disponibilidad, o puede ser un data center del cliente, y yo simplemente estoy replicando los datos entre ellos como tal. Entonces, utilizando esto, puedo seguir operando en caso de alguna falla en alguno de los componentes. Y es la manera en que nosotros arquitectamos, digamos, las soluciones en el caso de nube pública. Y en el tema de datos, si alguno de estos componentes o alguna de estas situaciones ocurre, yo simplemente lo que hago es restaurar a la versión más saludable de los datos, ya sea que lo mantengo a través de backups de la misma nube pública o de snapshots, o yo puedo hacer snapshots programados de los discos, de estos premium storage, por ejemplo. Y si tengo esto, por ejemplo, en un almacenamiento tipo S3, inclusive ya de por sí está replicado en varios sitios. Entonces podemos manejar redundancia, digamos, de esa manera. Ahora veamos un poquito de arquitecturas y ya como para ir cerrando un poquito, digamos, el tema Don de Eric, los componentes. Sí, adelante. perdón. José Alejandro nos dice, generalmente en el sector público la dificultad existe en temas de presupuesto disponible para invertir en un determinado esquema de protección. En ese escenario, ¿qué variables se podrían considerar para optar por un esquema de protección u otro? Sí, es muy complejo en el caso del tema de gobierno, porque sí, son altamente regulados, tienen que entrar en procesos licitatorios bastante complejos como tal. Mira, yo lo que te diría es, hagamos un análisis o hay que hacer un análisis del entorno que ustedes tienen, porque si bien es cierto, como había mencionado, cuando vamos a un cliente le preguntamos cuánto es el RPO, el RTO y qué cargas de trabajo hay que proteger, siempre dicen todo. Todo es crítico, todo no sé qué. Sí, está bien y es muy acertado, pero comencemos a revisar un poquito más en detalle. Y cuando hacemos esa revisión nos encontramos que hay cosas que pueden protegerse tan sencillamente como un respaldo y otras que son tan complejas que sí necesitamos manejar un esquema activo inclusive. Podemos llegar hasta ese escenario de mantener cosas en activo. Ahí nuevamente lo ideal es que se basen en temas de nube públicas de ser posible, porque muchas veces hay nubes grises en legislaciones que impiden que los datos puedan salir del territorio. En ese escenario, un aliado como GBM los puede ayudar mucho, porque como mencioné al inicio, nosotros tenemos centros de datos en todos los países donde operamos. Entonces, si la data no pudiera llegar a salir del país, podemos emular esa réplica del centro de datos que ustedes tienen localmente en el país y utilizar herramientas propietarias para mantener la réplica de esa data crítica o de esa infraestructura crítica localmente. Si no hay una restricción de ese tipo, la nube pública va a ser tu mejor aliado, porque no hay una inversión como tal. Simplemente hay que hacer una buena definición inicial de qué componentes hay que crear ahí arriba y cuánto van a consumir. Y para eso nosotros los ayudamos con muchísimo gusto. Ok, perfecto. Tenemos otro mensajito de Oliver. Dice, uno de los temas más comunes es la seguridad que le damos a los datos en producción y los de backups. Y por supuesto, no tenerlos en la misma ubicación. ¿Qué sería mejor, tercerizar mi seguridad o robustecer mi hardware y contratar constantes pruebas para saber si no tengo vulnerabilidades? Mira, yo te diría que ambas cosas. No es tanto como tercerizar, sino conseguirte un aliado tecnológico que te ayude a implementar esos controles de seguridad que seguramente, y es una realidad, ¿no? La gente en la organización no son especialistas en seguridad. Yo no soy especialista en seguridad. Aquí en GBM hay un departamento de ciberseguridad que tiene los especialistas. Entonces, como si fuéramos médicos, cuando necesitamos algo, lo llamamos a ellos y decimos, hey, una consulta, y ellos vienen y apoyan. Entonces, de la misma forma, yo te diría que consideres un aliado tecnológico que te pueda ayudar a robustecer esa parte a nivel de la seguridad. No tercerizarlo, tú vas a estar ahí, tú debes estar ahí, pero que te ayude con eso, esas otras cosas que ellos conocen y pueden hacer para robustecer esa parte como tal. Y en el tema, digamos, de los datos, siempre es importante, y aquí hablamos un poquito del esquema de respaldo, que está muy asociado en el tema de disaster recovery o recuperación. Siempre debes tener un escenario de 3-2-1, es decir, 3 copias de la data en 2 medios distintos
y uno de esos medios tiene que estar externo a donde está el origen. 3 copias de la data son la data productiva y 2 backups. En 2 medios distintos, es decir, uno va a estar, por ejemplo, en disco, el otro va a estar en cinta, y que uno de esos esté externo. La cinta se traslada hacia otro lugar. O podemos, dependiendo de la herramienta de replic, de la herramienta de backup, podemos inclusive colocar que esa segunda copia que se tiene que estar en un sitio externo se pueda volcar a la nube pública. Nosotros utilizamos Beam Backup para los ambientes virtuales y utilizamos uno que se llama BRMS para los ambientes de Power y BBI. Y ambos tienen la capacidad de que esa segunda copia se escriba directamente en un storage en la nube pública que se llama storage tipo S3 y que sea de tipo inmutable inclusive. O sea, que esa copia no la puede cambiar nadie. Entonces, con eso cumples, digamos, el tema de 3-2-1. Buenísima pregunta y muchas gracias. Espero haberla podido responder. Muchas gracias, Eric. Podemos continuar. Claro, buenísimo. Entonces, veamos un poquito de las arquitecturas basadas en lo que habíamos conversado anteriormente. Este es un esquema de arquitectura en AWS para Pilot Lite, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos 2 regiones, la región 1, la región 2, que puede estar en distintos áreas geográficas bien distantes, en la zona este, de Estados Unidos. Y dentro, digamos, de esa región tenemos lo que llamamos las zonas de disponibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que las zonas de disponibilidad son data centers que están interconectados entre ellos, que pueden estar distantes entre hasta 20 o 30 kilómetros de uno de otro? Entonces, si ven aquí, esta es una típica aplicación de 3 capas, tiene su frontend, tiene una application y tiene la base de datos, que en este caso es una base de datos tipo Aurora, ¿no? Puede ser cualquier otra base de datos. Si ven, las capas están replicadas y están activas en ambos sitios. Entonces yo tengo un balanceo de cargas entre ambos lugares y aquí con esto estoy protegiendo la información completamente. Si se va esta zona de disponibilidad, o sea, el data center 1 de la región 1, se va, no hay ningún tipo de afectación porque yo simplemente voy a operar del lado de acá. Y, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando Aurora como motor de base de datos, nosotros tenemos una réplica que inicialmente es de lectura, lo que hace la Aurora es que automáticamente la convierte en una réplica, digamos, de escritura. Los datos están ahí, simplemente que no están siendo utilizados para procesar. Entonces, aquí, digamos, la bajada de servicio va a ser mínima, porque realmente es lo que demora en activar esta base de datos y convertirla en una base de datos de escritura como tal. Yéndonos un poquito más allá, si nos vamos, digamos, acá, a mano derecha, vamos a tener, por ejemplo, la capa igualita replicada, pero ven que en la segunda zona está gris, significa que está dormida completamente. Inclusive esta región está completamente dormida. Si ven, este señor que está aquí, que se llama Route 63, es el manejador, digamos, de DNS. Y a él inclusive podemos colocarlo en un modo que está escuchando y está, por ejemplo, verificando si estos servidores responden. Si ellos no responden, él pudiera tomar la decisión de enviar todo el tráfico hacia acá y activar a través de ciertos protocolos que tenemos o ciertos monitoreos en la nube, que se active, por ejemplo, esta copia que tenemos acá, o esta réplica también de lectura que teníamos y quede como una copia de escritura. Entonces, de esta manera, digamos, arquitectamos un poquito, digamos, este escenario. Obviamente este es un escenario que tiene un costo un poco más alto, pero es simplemente por ejemplificar las cosas. De hecho, muchos clientes están en esto. Nos olvidamos de toda esta parte que está acá, todo esto que está aquí a izquierda, y normalmente lo tenemos así. Tenemos varios servidores de frontend en una sola zona de disponibilidad, varios servidores de aplicación, mi base de datos, y replicándose hacia acá. Y el otro simplemente en espera. Cuando algo ocurre, se activa. Nuevamente, dependerá mucho de la carga de trabajo. Este es un modelo activo-activo. Aquí ya sí utilizamos otro motor de base de datos distinto, que es DynamoDB, que me permite a mí tener lo que se conoce como Global Tables. Es decir, la información está casi que al instante en los 2 sitios. Y cuando configuramos la base de datos de esa forma, la misma base de datos es la que se encarga de hacer la replicación automática de los datos entre uno y otro. Aquí si ven, acá arriba, el DNS sí manda la información entre ambos sitios. Aquí estamos completamente redundantes. Esto es para un sistema súper crítico. Si se cae una región, si se cae Virginia, inmediatamente la otra región es la que va a seguir recibiendo las transacciones. De hecho, la está recibiendo aunque no esté caída la otra, ¿no? Tenemos un balanceo multiregión como tal.
Entonces, nuevamente el mismo escenario de 3 capas, frontend, application y mi base de datos. El motor de base de datos tiene que poder permitir hacer esto. O sea, es decir, no todos los motores de base de datos permiten tener, digamos, este tema entre dos data centers a larga distancia, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, en premisas? Seguramente muchos de ustedes me van a decir que, bueno, está muy bien, tú hablaste mucho de nube y todo eso, pero ¿y qué pasa? Yo tengo mi data center en el sitio primario. También lo podemos hacer. Y era lo que me mencionaba hace un rato a nivel de cómo replicamos. Se utiliza algo que se conoce como AWS Elastic Disaster Recovery. Este es el caso de AWS. Y es simplemente mi entorno virtual que yo tengo mis premisas. Se instala un agente de replicación que se pega, digamos, a mi ambiente virtual. Él va a recibir todas las transacciones y escrituras que se hacen a discos y se envía de forma a nivel de bloques comprimidos y encriptados, ya sea por un canal dedicado, o sea, un Direct Connect, o ya puede ser a través de un enlace VPN hacia la nube pública. Esto se recibe en una serie de equipos de servicios de replicación y se almacenan los volúmenes de datos. Aquí se ves, no hay máquinas virtuales todavía operando. Aquí yo simplemente tengo disco y datos. No tengo más nada realmente. ¿En qué momento se activa la contingencia o decido yo activar la contingencia? En ese momento es que se activan las instancias de recuperación y se van a activar en una segunda región, o sea, perdón, una segunda región, en una segunda VNet dentro, digamos, de mi esquema de recuperación, que ya va a estar prehecho y pensado y arquitectado para poder seguir operando. Es decir, simplemente voy a estar almacenando datos como tal, y una vez activo la contingencia, en ese momento se activan estas máquinas virtuales, que son las máquinas que yo tengo, digamos, en mi origen. Una vez eso se activa, ahí empieza, digamos, a facturarse como tal. Entonces eso ayuda mucho a lo que preguntaban hace un rato del tema de cómo hago para minimizar la huella de carbono. En un data center local en premisas tendría que tener, digamos, esta misma infraestructura encendida, esperando a que ocurra, digamos, algún tipo de falla, ¿no? Como tal. Eso es en el caso de premisas y con AWS. En el caso de Azure funciona similar. Ellos tienen una aplicación que se llama Azure Site Recovery, que se integra también a mi ambiente de premisas virtualizado, ya sea Hyper-V o VMware, en este caso está VMware, pero puede ser cualquiera de los dos. Y yo tengo básicamente un servidor que va a ser un servidor de Process Server, que también va a recibir toda la transaccionalidad a nivel de los discos que se están escribiendo o los LUMs que están siendo escritos, digamos, o los data stores VMware, y va a mandar esa información hacia la nube pública. Acá yo voy a tener una infraestructura nada más de un servidor que es el servidor de configuraciones, que es el que tiene, digamos, el detalle de todas esas máquinas que estoy replicando y qué disco corresponde a qué y en qué orden tengo que activarlas. Y tengo un servidor que es el que está almacenando, digamos, los datos como tal. Simplemente eso. No tengo máquinas en el destino activas ni apagadas esperando, simplemente se crean al momento que se necesitan. Y la réplica se puede hacer a través de un enlace punto a punto con una VPN, a través de Internet, nuevamente es un canal encriptado, dedicado como tal, si ven, tiene SSL, TCL, o a través de un Express Route, o sea, se puede hacer de distintos medios. Estos son canales de comunicación hacia las nubes públicas, ¿no? Este es un enlace punto a punto dedicado. Este también es, pero a través de una VPN site to site, o esto es a través del sitio público. Nosotros lo hacemos, o recomendamos siempre hacerlo a través de una VPN site to site. ¿Okay? Que es por internet, pero es un canal seguro entre mi sitio local y lo que es la nube pública. ¿Por qué lo hacemos así? Porque obviamente un canal dedicado tiene un costo mayor y no sabemos realmente si vamos a necesitar este ancho de banda para replicar. Entonces, se puede iniciar con una VPN y contar después con un Express Route. Entonces, dependerá mucho del caso de negocio que tengamos. Bueno, y por último, unas recomendaciones finales como tal. Estos son de la experiencia que nosotros hemos adquirido aquí en GBM y de lo que hemos estado viendo. Lo primero es procurar en la medida de lo posible eliminar lo que se llama el vendor lock-in, o sea, es decir, utilizar cosas muy propietarias de un solo proveedor o de un solo vendedor específico.
en la medida de lo posible. A veces no se puede y hay que contar con infraestructura muy específica para ellos. Entonces hay que tratar de utilizar estándares abiertos. No es que todo tenga que ser open source, pero sí estándares abiertos. VMware ya es un estándar, Hyper-V es un estándar, por ejemplo. Ya utilizar cosas un poco más propietarias. No es que no se pueda tener un sitio EDR, pero se disminuye la cantidad de opciones a las que yo puedo, digamos, contar si necesito tener ese sitio como tal. Entonces, es importante pensar eso desde el día uno, ¿no? Lo otro es pensar mucho en portabilidad. Tratar de eliminar ese tema monolítico, de que todo corre y todo está junto en una sola aplicación. Si ustedes vieron en los ejemplos, yo tenía 3 capas e inclusive había capas que podía tener el mismo componente replicado 3, 4, 5 veces para que pueda, digamos, operar en caso de que uno de los componentes falle. Entonces, siempre pensar en eso, que la información sea portable, que la aplicación sea portable. Hoy en día los ambientes containerizados ayudan mucho en eso. Tienden a ser bastante estándar y se puede, digamos, migrar y mover entre distintas plataformas diferentes de containerización. Las nubes públicas todas ya cuentan con sus plataformas de containerización, ya sea Kubernetes o con OpenShift o propietarias de ellos. Tienen instancias, digamos, de contenedores también para colocarlas ahí. Entonces es algo que es bueno también explorar como tal. En esa misma línea, pensar en escalabilidad, pensar que mi aplicación pueda moverse como tal y replicarse tantas veces yo necesito. Eso me ayuda mucho no solamente en el tema de disaster recovery, sino que me ayuda mucho en disminuir los costos y mantener un procesamiento óptimo. ¿Para qué sirve el tema de escalabilidad? Por ejemplo, imagínense que ustedes son una organización que, como Amazon, estos 2 días, ayer y hoy, están en el tema de los Prime Days, que están vendiendo en alto volumen. Entonces, tienen una aplicación que simplemente lo que hace es que estamos monitoreando con un componente de monitoreo, detecta que la carga de trabajo o el consumo de ese CPU y memoria está subiendo y él simplemente lo que hace es que clona ese servidor tantas veces se necesita y balancea la carga entre todos esos clones. Una vez mi transaccionalidad nuevamente baja, yo simplemente comienzo a eliminar servidores y pago solamente por lo que estoy consumiendo. Eso sería, digamos, el mundo ideal. Y lo real es que cuando lo hacemos en premisas, dimensionamos siempre pensando en la mayor carga de trabajo, pero resulta que esa mayor carga de trabajo no es el 100% del tiempo. Entonces, ese excedente es un costo adicional, un gasto energético adicional, un tema de impacto a nivel ecológico también. Entonces, siempre pensar en eso, ¿no? En tener movilidad y escalabilidad. Y por último, alinear mucho la estrategia del negocio y las opciones de disaster recovery necesarias. Alinear esa estrategia de negocio con los RPOs y los RTOs esperados. Que no siempre sea la respuesta, todo debe ser cero, sino analizar muy bien, bueno, sí, si esta aplicación falla, puedo seguir operando. Por ejemplo, para poner un ejemplo bastante real, el tema de recargas de tarjetas celulares. Aquí en Panamá todavía se utiliza mucho eso. Que la gente raspa, mete un código y se recarga su celular. O hace una compra por banca en línea de distintos bancos como tal. Eso puede caer, digamos, en un lugar que posteriormente la aplicación toma esos datos, lo procesa y le hace la recarga al celular. No tiene por qué ser completamente instantáneo, o sea, puede tomar inclusive algunos minutos. De hecho, yo a veces pago mi celular por banca en línea y me llega el mensaje 10 minutos después de que el pago se hizo, no es inmediato. Entonces, si esa aplicación que procesa ese pago se cae, ya la persona o la banca recibió el ingreso como tal y después él va a procesar, digamos, el pago como tal. Entonces, pensarlo mucho de esa manera y alinearlo, digamos, a la expectativa del negocio, ¿no? Al final lo que queremos es que esto responda a una necesidad de negocio y que no haya pérdidas de ingresos para la organización. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Les agradezco mucho el espacio, el tiempo. Aquí, si hay alguna pregunta, alguna consulta, con muchísimo gusto. Gracias, Eric. No, súper extendido y demasiadas gracias por ir contestando las preguntas de nuestros participantes. Gracias, Cindy, José Alejandro, y creo que ellos fueron los que participaron, pero si se me quedó alguien por fuera también en las preguntas. Igual, exacto, súper abiertos a recibir más consultas, más comentarios para Eric. Y ahí me disculpan por no haber participado antes, pero tuve unos inconvenientes. Entonces, no sé si alguno
y si a Cindy y a José Alejandro les quedó claro las respuestas, si quieren ahondar más. Tal vez, y aquí también, vamos a ver, tratando de hacer un resumen y tratando de más bien de cuestionarte yo a vos, Eric. Em, Creo que aquí algo interesante e importante, porque lo mencionaste a través de toda la presentación, es, bueno, esa alianza, ¿verdad? De GM con esas, como vos le llamaste, como las cuatro grandes marcas, llamémosle, ¿verdad? De nube. Y cómo ellas también nos apoyan con este tema de disaster recovery que estuviste explicándolo, pues ahora al final. Eso por un lado. Por otro lado, Eric, tal vez a mí lo que me encanta, digamos, de hacerles preguntas a ustedes es porque muchas veces las personas, me incluyo, no sabemos cómo comenzar, ¿verdad? Con esos temas que son muy amplios. Por eso yo decía al inicio que la palabra básico pues suena muy fuerte porque no es un tema para nada básico, es un tema muy amplio, pero con básico, como te decía, me refería exacto y vos lo dijiste bien, algo que se vuelve ya casi como obligatorio para tener en las empresas. Entonces, bueno, y también me encantó la frase al inicio, ¿verdad? Que al final decías, el sitio de Amazon que decía básicamente que siempre vamos a tener ese tipo de fallas y de desastres. Pero bueno, dicho eso, Eric, la pregunta en concreto es, ¿cuáles serían las tres, cinco recomendaciones, ¿verdad? Para por dónde comenzamos, o sea, por dónde comenzamos en una estrategia de disaster recovery para nuestras empresas. ¿Cuáles serían esos tips? Ok, excelente. Muchas gracias. Mira, lo primero digo, y tengo que decirlo, y no es una propaganda, es alíense con su proveedor de servicio adecuado. O sea, en este caso, nosotros estamos para ayudarles. Diseñar una estrategia de disaster recovery para ustedes, sentarnos a analizar sus cargas de trabajo y definir cuál es el mejor mecanismo, no tiene costo. O sea, nosotros GBM no hay un costo como tal como eso. A mí eso es mi trabajo y a mí me encanta hacerlo. Llegar a donde los clientes y ayudar en ese análisis. Ahora, pensándolo desde el punto de vista de cliente como tal, lo primero que hay que hacer es tener un inventario de cuáles son mis aplicaciones y las relaciones entre esas aplicaciones como tal. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo de partida. ¿Cómo lo hacemos? Las nubes públicas cuentan con distintos componentes que puedan hacer ese inventario y ayudan en gran medida a tenerlo, digamos, un poco más actualizado. Siempre se va a necesitar, digamos, el factor humano, porque una aplicación no va a saber que la aplicación que se llama ABC es una aplicación crítica para el negocio, por ejemplo. Ella va a saber que se relaciona con otros componentes, cómo interactúa, pero no sabe que esa es crítica. Entonces, me ayuda, sí, pero necesitamos ese factor humano. Entonces, lo primero que hay que tener es eso, esa definición de un inventario de mis aplicativos, componentes y las relaciones que tienen entre ellos. Lo segundo que hay que hacer es, teniendo esa lista, y eso ya más bien del punto de vista de negocios, comenzar a buscar y definir de toda esta lista que tenemos acá, cuáles son los componentes críticos y prioritarios que necesitan contar con un disaster recovery, cuáles son unos que necesitamos tener un disaster recovery pero no son tan críticos, y cuáles son unos que es deseable contar con una infraestructura replicada en algún otro lado, o por lo menos los datos replicados. Entonces, teniendo esas tres clasificaciones, yo puedo empezar a atacar cada uno de los aplicativos y sus relaciones para poder diseñar un tema de disaster recovery, ya sea local, ya sea en la nube pública, ya sea que yo mismo lo tengo en mi data center en premisas, etcétera. Entonces, digamos, ese sería digamos, el orden ideal para poder hacerlo. Importante, si hay assessment más especializados que nosotros hacemos, el famoso Road to the Cloud, que seguramente en algún momento lo han escuchado hablar, que lo que Correcto. hacemos es eso, ¿no? Definir ese landing zone. El Road to the Cloud es analizamos todo el entorno, comunicaciones, aplicativos, etcétera, y diseñamos la mejor manera para que el cliente pueda empezar a consumir recursos en una nube, ya sea pública, privada, y el disaster recovery, digamos, es uno de esos recursos que puede llegar a consumir como tal. Es muy importante eso porque lo que sí vemos es que muchos clientes se aventuran solos y está muy bien, qué bueno, pero si su día a día no es operar, diseñar y arquitectar una nube pública, puede suceder que lo que estamos diseñando en futuro pueda tener algún tipo de inconveniente y haya que volver a rehacerlo y es más complejo cambiar la llanta de un auto mientras están andando que diseñar el auto bien antes de que empiece a andar. Entonces, digamos, ahí alíense con nosotros y nosotros los ayudamos con eso. Ok, genial.
Bueno, muchísimas gracias, Eric. Creo que ya estamos bastante pasados del tiempo, más bien, demasiadas gracias a todos los que se han quedado hasta el momento, gracias a todos los que participaron pues de este webinar y por supuesto gracias a Eric por traernos tanto conocimiento sobre este tema de disaster recovery y uno más en temas de nube que nos encanta también traerles a todos ustedes. Bueno, si tienen algún otro comentario, si les quedó alguna observación y demás, bueno, no duden en escribirnos a mercadeo@gbm.net. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales como GBM Corp. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, hasta en Threads estamos ahora y en YouTube. Entonces, cualquier cosa nos pueden seguir ahí. Y bueno, demasiadas gracias de nuevo, Eric. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues nos vemos entonces en un próximo webinar. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día a todos. Gracias. Saludos. Chao, chao.